El día de hoy, así como lo fue su primera entrega, abordamos una sección en el canal bastante particular que resulta interesante, sobre todo porque cada uno de nosotros fuimos parte de ellas. Y como ya hemos conocido también en otras entregas, así como en Iceberg y Leyendas Urbanas de México, en la República Mexicana se han dado un sinfín de situaciones incómodas, ya que los medios de comunicación, generalmente asistidos por el gobierno, tienen supuestamente un modo curioso de manejar la información y cambiar totalmente el contexto, modificando el panorama considerablemente, moldeando totalmente la realidad a su antojo. A esto último se le conoce como la manipulación mediática, y la verdad es que podría resultar más aterrador que cualquier historia paranormal, pues ellos se manejarían bajo la siguiente premisa: la realidad es una construcción social, o como dicen algunos más atrevidos, la realidad es un delirio colectivo, y a todo esto coloquialmente se le ha denominado como cortinas de humo. Ya lo vimos en la primera entrega: versiones distintas de la realidad, encubrimientos para tapar algo que supuestamente los más poderosos no quieren que las personas comunes y corrientes como tú y yo sepamos, pero que debido a los contextos que existen podemos descifrar qué querían ocultar. Sin más dilación, te doy la bienvenida a Cortinas de Humo, Hechas en México, parte 2. Recuerda que yo soy Stan y pasemos con el video del día de hoy. Chupacabras. El chupacabras es un críptido del cual se ha hablado en poblaciones rurales. Se describe como un monstruo de grandes dimensiones que se come y o succiona la sangre del ganado en zonas alejadas. Alrededor de toda la República Mexicana hay varios testimonios al respecto, sobre todo de granjeros que afirman y dicen cómo este ser ha acechado a su ganado y que incluso también ha atacado a algunas personas, y que su integridad física de todos los habitantes de tal o cual poblado se ha visto invadida ante este misterioso ser, que ya muchos documentales y conspiranoicos han dicho que es de origen extraterrestre o incluso un experimento de Estados Unidos. Pero durante los años 90, y para ser más preciso, durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari, hubo una conmoción por este monstruo, algo que sin mentir llegó a los medios informativos. Y es que a principios de los 90 se estaba viviendo una gran crisis económica. Todo esto debido a la inflación y supuestas acusaciones de robo que cometieron algunas personas importantes en la política de aquel entonces. La gente no era ingenua. Los informados sobre política poco a poco empezaron a deducir los movimientos del gobierno de Salinas, y así fueron pasando el mensaje de voz en voz para concientizar a las personas de las razones de aquella inflación y escasez. Se dice que el objetivo se estaba logrando, y esto desde luego que traería grandes problemas a nivel político y social. El poder, ¿cómo iba a poder salir de esta situación? El chupacabras fue una herramienta clave, supuestamente, para desviar el foco de atención y los intereses de la población, pues los medios de comunicación usaron todas las historias relacionadas con el chupacabras para infundir pánico y terror a la población mexicana. Incluso en televisores importantes se mostraba la ruta que seguía el chupacabras, yendo de norte a sur, arrasando con todos los animales de los estados de la República. Esto, claro, creó pánico y terror en la población mexicana. Incluso se llegaron a inventar otra clase de historias relacionadas a este críptido. Y aquí hago un breve paréntesis, pues la diferencia entre una leyenda urbana y una cortina de humo resulta ser, en algunos casos, abismal, pues a diferencia de la leyenda urbana, las cortinas de humo resultan ser implantadas de una forma más cínica y, para sorpresa de muchos, efectiva para lograr su cometido y ocultar la realidad. Prueba de esto, así como te lo dije, es que los noticieros nacionales abrieron una sección dedicada al chupacabras, diciendo en qué poblados había atacado. También supuestos expertos realizaban predicciones de cuáles zonas serían visitadas por este animal,
y así provocar miedo a los habitantes. A su vez, también se entrevistaba a todo tipo de víctimas de este ser que supuestamente lo vieron o que fueron atacadas por él mismo. Y así es como la población mexicana desvió su atención y su interés para simplemente cuidarse del chupacabras. Y claro, también a investigar y o desmentir la existencia de este ser. Pero mientras todo esto transcurría, la crisis poco a poco pasó a segundo plano, siendo de interés nulo para los mexicanos con el pasar del tiempo. Es increíble cómo los medios de comunicación, asistidos supuestamente por el gobierno, utilizaron a un ser extraterrestre para desviar la atención de lo que estaba ocurriendo en ese entonces. A pesar de todo, y conforme pasan los años, la sociedad estaba consciente de todo esto. ¿Será entonces que seamos esclavos de los medios de comunicación y el gobierno? Sometidos sin darnos cuenta, sin voluntad y sin posibilidad alguna de cambiar la situación del país. ¿Cuántas cortinas de humo realmente habremos vivido? Y nosotros, como unos ciudadanos cualquiera de este país, hemos aceptado esas verdades que nos han impuesto. Digo, esa tan solo es una teoría, pero ¿tú qué piensas acerca de esto? Pasemos ahora con el siguiente puesto. La influenza H1N1. Hablar de esta presunta cortina de humo resulta más complicado de lo que ya puede ser, ya que a diferencia del chupacabras, estamos hablando de una variante de la influenza, una enfermedad respiratoria que ha cobrado muchas vidas y es muy contagiosa. Pero ¿realmente se podría usar una enfermedad como cortina de humo? Pues precisamente en el año 2009 y durante el gobierno de Calderón, nuevamente se estaba viviendo una gran crisis económica, sobre todo la crisis financiera del 2008. La devaluación era una realidad y la inflación afectaba la economía de las canastas básicas, elevando la tasa de desempleo e incluso de la inseguridad. Ante esta situación, parcialmente se sigue la misma fórmula que con el chupacabras: provocar terror en la población, siendo esta vez foco principal la Ciudad de México, y esta vez utilizando el virus de la influenza H1N1, pues había declarado epidemia y las personas requerían seguir ciertas medidas sanitarias. Del diario era común escuchar noticias sobre las bajas que provocaba el H1N1, los hospitales saturados y gente que no seguía las medidas sanitarias, promoviendo el contagio. De hecho, se daban reportajes de esta enfermedad siendo de origen porcino, y a través de la histeria colectiva, los habitantes dejaron de consumir productos de origen porcino, siendo carnes y embutidos, y todo por temor a contagiarse, pues el objetivo se estaba cumpliendo. La población, poco a poco, se estaba olvidando del mal manejo de la economía del país para poner en primer lugar su salud y evitar a toda costa esta enfermedad. Pero dado el resultado y el gran interés que tenía Calderón por combatir el crimen, era evidente. Esta batalla, sin duda alguna, provocó también bajas por parte de elementos militares, policiales y civiles, ya que también se comenta, a modo de conspiración, vale decirlo, que otra función de la cortina de humo era ocultar los decesos provocados por toda esta batalla contra el crimen, ya que las comunidades rurales eran las más afectadas ante esta situación, pues son muchas las personas de estos poblados que relatan cómo estos grupos criminales reclutaban a pequeños de las escuelas para así adiestrarlos y dedicarse al crimen. México estaba de cabeza y algo era claro: el gobierno no tenía que ser visto de una mala manera. Al inicio mencioné que sería complicado abordar esta supuesta cortina de humo, ya que si bien hubo gente que sí padeció esta enfermedad, hoy en día, y gracias al COVID, conocemos cómo se comporta un virus y lo grave que puede resultar cuando no se siguen las medidas sanitarias. Y en ese momento era totalmente contenible esta enfermedad. La única diferencia era que los medios de comunicación agrandaron y adornaron la situación de lo que estaba sucediendo en realidad, o al menos así lo creen algunos. Y es por esto mismo que hay quienes toman esta situación como una cortina de humo.
Al final, tú tienes la última palabra. Escríbeme en los comentarios cómo viviste la situación con el H1N1 en el 2009. El fallecimiento de Chespirito. Esta quizá es la presunta cortina de humo más grande, cínica, descarada y notoria que hemos experimentado como mexicanos, pues involucra varios temas que seguramente ya te estás imaginando. Temas tan delicados que han provocado fuertes manifestaciones, y ante todos los hechos lamentables que estaremos por mencionar, se requería de un golpe fuerte para poder desviar la atención de toda la población como es costumbre. Solo que esta vez rompieron todo concepto de honorabilidad. El 28 de noviembre del año 2014 falleció uno de los artistas más importantes de América Latina. Su nombre era Roberto Gómez Bolaños, o mejor conocido como Chespirito, alguien quien nos regaló muchas obras legendarias para la televisión, como es Doctor Chapatín, Chapulín Colorado y el más popular de todos, El Chavo del Ocho. Muchos de nosotros alguna vez vimos alguno de sus episodios y sin duda alguna nos provocaron momentos de alegría, pues Roberto había partido de este mundo y dejándonos un gran legado en la comedia. El público mexicano y alrededor de toda Latinoamérica había quedado conmocionado ante la pérdida de una de las grandes figuras del entretenimiento. Se compartían publicaciones de noticias y dedicatorias en redes sociales expresando sus condolencias, pero los medios de comunicación ante tal noticia actuaron de una forma sospechosa. No transcurría ni una hora cuando las televisoras interrumpieron toda programación para dar la primicia del fallecimiento de Chespirito. En especial, los canales mexicanos se hacían especiales en vivo acerca de su fallecimiento, así como varias entrevistas a amigos y familiares de este gran personaje. Cabe decir que todo esto fue muy repentino, incluso ya parecía que tenían listo el ataúd para recorrer las avenidas principales de la ciudad y así transmitirlo en vivo. Se hizo público el sepelio y se invitaron a otros grandes artistas de reconocimiento nacional e internacional. En el caso de Eugenio Derbez y algunos otros, todos fueron entrevistados y dieron el pésame ante los medios de comunicación, y entre todos esos artistas estaba nada más y nada menos que Carlos Villagrán, mejor conocido por su personaje de Kiko. Había notado ciertos detalles sospechosos. Según él, para empezar, no le habían permitido ver el cuerpo de su viejo amigo Roberto, pero cuando él se aferró a despedirse por última vez de este mismo, se dio cuenta, y dada su experiencia, que Chespirito no había recién muerto, y que según por el aspecto del ahora fallecido Chespirito, ya llevaba algunos días de haber partido de este mundo. Incluso le preguntó a Florinda Mesa que cuándo había fallecido, a lo que ella respondió que apenas había pasado, y notó ciertos gestos que denotaba que estaba mintiendo. Incluso en la red hay varios videos de entrevistas a Carlos Villagrán dando su testimonio al respecto. Todo parecía montado, pues ahora le rendían un homenaje de gran escala en el Estadio Azteca, donde muchas personas asistieron. Hubo grandes coreografías, sospechosamente muy bien ensayadas, y un desfile en grande. Los que se dedican a montar este tipo de espectáculos dicen que era prácticamente imposible llevar un evento así de excelente en tan poco tiempo, y que todo ese show ya estaba preparado. Y eso sin mencionar que toda la TV mexicana estaba repleta de maratones del Chavo del Ocho, Chapulín Colorado y otras de sus obras. Sin duda alguna, algo más estaba ocurriendo, pues lo que a todos nos llamó la atención es que ni a otros comediantes como Cantinflas, ni cualquier otro actor, llámese como se llame, tuvo esta misma clase de homenaje y show a gran escala, como lo hicieron con Chespirito. Aunque no se infravalora el trabajo de Roberto Gómez Bolaños, mucha gente sintió esto exagerado y muy cínico de parte de los medios de comunicación al usar el fallecimiento de este personaje para encubrir algo muy oscuro que estaba viviendo toda la República Mexicana en ese mismo instante. Y todo fue para encubrir las manifestaciones y hechos que ocurrían en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pues todo comenzó con lo que sería la manifestación y recuerdo de los eventos del 2 de octubre
de 1968, la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, había sido sede principal de estos movimientos, por lo cual los estudiantes hallarían el modo de ir a la capital de la Ciudad de México para participar en este movimiento, por lo que se dice que robaron algunos autobuses para ir a la Ciudad de México. Los reportes policiales no tardaron en manifestar estos actos, así que la policía de Iguala y los alrededores intervinieron de una manera ofensiva, deteniendo a solo 2 estudiantes, pero de los otros 43 que venían con ellos, desaparecieron de un momento hacia otro. Teorías de conspiración hay muchas sobre lo que pudo haberles ocurrido a estos jóvenes. Lo cierto es que las marchas hacia la justicia y respuestas sobre el paradero de los estudiantes fue opacado ante todo el espectáculo que se llevaba a cabo tras la muerte de Chespirito, pero a voz de muchos se habla que esto se utilizó para silenciar a aquellos que estaban haciendo mucho escándalo por lo pasado con los 43. Fue entonces que el fallecimiento de este actor quedó perfecto para utilizarlo como una cortina de humo y desviar la atención del caso Ayotzinapa a algo irrelevante como lo de Chespirito. Se cree que no fue tal cual que alguien le haya quitado la vida a Chespirito, sino que falleció y a alguien se le ocurrió hacer todo un espectáculo para que todos centraran su atención en la despedida de este comediante. Y esto suena con un poco más de sentido, ya que si recuerdas lo que te dije antes sobre lo que había dicho Carlos Villagrán sobre que Roberto Gómez en el ataúd, se veía que ya tenía tiempo de haber partido y se podía notar en su piel y en su aspecto. Esto, como sabrás, es fuerte, pero tiene un tanto de sentido, ya que Bolaños se fue un 28 de noviembre y al día siguiente, 29 de noviembre, pasó todo lo del Estadio Azteca, algo que nos hace dudar sí o sí. Dime tu pensar sobre este caso. ¿Acaso crees que el gobierno ocupó el fallecimiento de este actor para encubrir lo de Ayotzinapa? Francamente suena bastante improbable, pero dime tu pensar en la caja de comentarios. La victoria de Cruz Azul. Así como lo vimos en el iceberg del fútbol mexicano, este deporte es el que más influencia cultural, social y algunas veces político tiene sobre la población de la República Mexicana, pues son varios hechos, situaciones e incluso desgracias que se han suscitado a través de seguir la pasión del fútbol por los mexicanos. Y como este video trata sobre cortinas de humo, el fútbol, eso que repito, mueve a tanta gente, no podía quedarse atrás, pues es un medio sencillo y eficaz para desviar la atención de los habitantes, o por lo menos de un gran sector. El equipo de Cruz Azul, a lo largo de mucho tiempo, fue víctima de burlas, pues no conseguía ganar el campeonato de la Liga MX desde hace 23 años. No fue hasta que el día 30 de mayo del 2021 que en la final de Santos versus Cruz Azul, el equipo celeste se coronó con la victoria, quedando como resultado un global de 2-1. Nuevamente, los fanáticos y seguidores del Cruz Azul se llenaron de fervor y alegría al saber que su equipo favorito había sido campeón después de tantos años. Las redes sociales estallaron y quedaron conmocionadas ante tal suceso. Cruz Azul había roto la maldición, pero claro, no todo podía ser color de rosas, o en este caso, de azul celeste, pues no había transcurrido ni un mes desde un fatídico accidente en el sistema de transporte colectivo Metro de la CDMX, ya que el 3 de mayo del año 2021, en el tramo de Tezonco a Olivos, el puente que conducía los vagones del metro colapsaron, dando lugar a uno de los accidentes más horribles del metro de la CDMX. Las redes sociales y noticias se hacían presentes ante tal hecho lamentable, cuyo saldo fue de 26 bajas, o al menos estas cifras son las oficiales, pues se cree que hubo una alteración de datos y que la realidad es que hubo más, pero aclaro, esto jamás se confirmó. Los habitantes de la Ciudad de México y familiares de las víctimas se manifestaron y exigieron a las autoridades correspondientes justicia ante sus víctimas, pues todo esto se debía a un mal manejo de recursos
por parte de la infraestructura. Básicamente culparon a las autoridades correspondientes de haber hecho la línea 12 con un nivel cínico de mediocridad. Las investigaciones ya estaban brotando y a través de noticieros y diarios digitales se brindaba información comprometedora sobre los materiales utilizados y demás cosas. Cuando al solo transcurrir unas semanas, el Cruz Azul se vuelve campeón y fue trending topic a nivel nacional, dejando hasta el último todas las investigaciones correspondientes y cubriendo a los responsables de esta tragedia, pues ellos se podrían haber colgado de la victoria de este equipo de fútbol para así minimizar los esfuerzos de investigadores y marchas de las familias de los afectados, para que todo siguiera aparentemente igual. No sería la primera vez que no se hace justicia ante una serie de hechos horribles y lamentables, como lo fue esto de la línea 12, pues en el caso de las cortinas de humo, la población es quien se olvida de todos estos hechos al deslindarse por medio de varios factores que los distraen y que los hacen concentrarse en otras cosas totalmente diferentes, cosa que obviamente no pasa con los implicados en estos problemas, quienes viven con la impotencia y el coraje de no poder hacer nada ante los medios de comunicación y el poder gubernamental. Dime tú qué opinas sobre todas estas supuestas cortinas de humo, porque claro, no estamos seguros de todo lo que hemos abordado el día de hoy. Simplemente son especulaciones, coincidencias casi al mismo tiempo que nos hacen pensar que hubo algo detrás, pero puede que simplemente haya sido una casualidad. Recuerda que tú tienes la última palabra. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. No olvides dejar tu pulgar arriba y comentarme en la parte de abajo qué cortina de humo podríamos abordar en la posible tercera entrega. Si te ha gustado el video, deja tu pulgar arriba y comparte el mismo para llegar a más personas. Recuerda que el perfil de Facebook Tristan Arévalo no soy yo. Es una persona que ha robado mis fotos y ha engañado a muchas personas, pero ya tenemos varias denuncias en contra de esta persona. Ya se tiene su nombre real y hay una carpeta de investigación en su contra, por lo que ten mucho cuidado si ves este perfil en Facebook. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones en donde dice todas para que no te pierdas de ninguno de mis videos. La música, como siempre, pertenece a Repulsive. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.